Bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra segunda masterclass de EDRAS Chile, complemento de nuestro trabajo grupal online, híbrido sincrónico y presencial, periodo octubre 2022, octubre 2023. En esta oportunidad me voy a referir a lo que entendemos por dramaterapia. En la presentación tiene algunos antecedentes, aspectos generales, definiciones y métodos, tiene aplicaciones institucionales de la dramaterapia en las que yo he trabajado, como desgaste de equipos de salud, estrés traumático secundario, traumatización vicaria, formación continua, capacitación, entrenamiento, supervisión, ética de grupos, aplicaciones clínicas, psicotraumas y duelos, aplicaciones pedagógicas y aplicaciones artísticas. Nosotros comenzamos con la dramaterapia el año 1989 en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Inicialmente el nombre que habíamos colocado para la dramaterapia era destrezas teatrales psicoterapéuticas. En este lugar nosotros trabajamos por lo menos unos 2 o 3 o quizás unos 4 años con ese nombre, y en la sala de teatro con jóvenes psicólogos y actores fuimos desarrollando nuestro método de destrezas teatrales psicoterapéuticas con pacientes que venían y provenían del Hospital Psiquiátrico de Santiago, en donde trabajábamos en esos años. Pero posteriormente nos dimos cuenta que el concepto de dramaterapia recogía prácticamente nuestros mismos hallazgos y había ya comenzado a desarrollarse en los países anglosajones por allá por la década del año 60. Una actriz dramaterapeuta, Sue Jennings, es la pionera de la dramaterapia y comenzó trabajando con mujeres en periodo perinatal de departamento de ginecobstetricia en un hospital de Londres. Nosotros hicimos varias experimentaciones y exploraciones con nuestros primeros hallazgos de destrezas teatrales psicoterapéuticas, como por ejemplo maquillajes, personajes, actuación teatral. Era una exploración. También recibimos una influencia fuerte de la obra de teatro El Marqués de Sade, escrita por el dramaturgo alemán Peter Weiss, y que narra la vida del Marqués de Sade cuando estuvo internado en el asilo de Charenton. Se plantea que este personaje montaba obras de teatro en el asilo de Charenton con insanos y locos internados en ese lugar, y que asistía a toda la sociedad parisina de la época a estas representaciones. Producto de eso aparece este monumental diálogo entre el Marqués de Sade y Jean-Paul Marat en la obra de teatro Marat-Sade, que me tocó a mí asesorar el año 1992 con jóvenes actores del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Quienes fueron brillantemente dirigidos por el director don Fernando González, y yo tuve el privilegio de asesorarlos psiquiátricamente para poder crear estos personajes. Una influencia también notable hacia la dramaterapia es del teatro griego, que tiene una disposición de anfiteatro en donde están los actores con estas máscaras y zancos para poder llegar al nivel del público, en donde representan la tragedia griega. También hay una notable influencia en la dramaterapia. Esto es todo lo que nosotros realizamos durante los años 92 y 98 en Santiago de Chile. Como ustedes pueden ver, una infinidad de exploraciones, y que posteriormente lo homologamos con la definición de la dramaterapia. Como tal, se define la dramaterapia por una autora norteamericana, René Munat, otra de sus pioneras: terapia artística basada en el arte teatral y aplicada a contextos clínicos y sociales, así como a individuos y grupos. Es la aplicación específica de las estructuras teatrales y procesos del drama con una clara intención terapéutica.
También se plantea como el uso intencional y sistemático del proceso drama-teatro para alcanzar el crecimiento y cambio psicológico. Las herramientas derivan del teatro, mientras que las metas tienen sus raíces en la psicoterapia. El uso intencional y planeado de los elementos o aspectos curativos del drama en el proceso terapéutico. Otro autor norteamericano, Joel Landy, señala que los dramaterapeutas apuntan a alcanzar metas que son esencialmente dramáticas en su naturaleza. Una meta general podría ser ayudar a otros a incrementar su repertorio de roles y personajes, su capacidad de jugar un rol único más efectivamente. Landy plantea que la dramaterapia procede principalmente a través del rol o personaje. Para Landy, el rol o personaje es una unidad básica de la personalidad que contiene cualidades específicas y que da unicidad y coherencia a dicha unidad. Rol y personaje corresponde al continente de todos los pensamientos y sentimientos que tenemos acerca de nosotros mismos y de otros en nuestros mundos imaginarios y sociales. Ahí tenemos el trabajo ya con integrantes de nuestro grupo en EDRAS Chile, por allá por entre los años 90, el año 2000, en fin, hemos tenido 30 años de trabajo ininterrumpido en estas prácticas grupales, creando personajes, y en donde, como ustedes pueden ver en las diapositivas, cada uno de los autores va determinando distintos objetivos y métodos de la dramaterapia. Lo van viendo en las diapositivas, cómo van estimulando la comunicación a través de la voz y del drama, se capacita en el trabajo temas de distanciamiento dramático y estético, identificación con personajes, desarrollar y maximizar crecimiento personal y desarrollo dramático social, en fin. No voy a ahondar mayormente en esto porque quiero dirigirme rápidamente a un aspecto importante y central de la dramaterapia. Ahí tenemos otras fotografías de instalaciones dramaterapéuticas en las cocinas antiguas del antiguo Hospital San José para terapeutas quemados o con síndrome de burnout. En la estructura y las técnicas de la dramaterapia se plantea que la dramaterapia tiene 3 etapas: el apresto, el desarrollo y el cierre. Y dentro de esas 3 etapas se juegan el teatro, el juego dramático, el juego de roles, también uso de psicodrama y ritual dramático. Algunos plantean que la dramaterapia es metáfora, rito, imágenes y símbolos. Es interesante, digamos, que sea como un rito mágico el cierre muchas veces de la dramaterapia, y por lo tanto es mucho menos conversada que el psicodrama, y con eso nos estamos adentrando en las diferencias entre psicodrama y dramaterapia, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos un poco algo que ya habíamos mencionado acerca del creador del psicodrama, Jacob Levi Moreno. Esto ya está planteado en la Masterclass 1 y por lo tanto solamente como recordatorio estoy haciendo pasar las diapositivas. Y también muchas otras publicaciones que están en nuestro sitio web edraschile.cl en recursos. Bueno, y aquí sí que surge algo interesante, que es una pregunta recurrente de nuestros estudiantes: la diferencia entre psicodrama y dramaterapia. Hemos hecho nosotros una sistematización. El psicodrama focaliza más el protagonismo en una persona de grupo. El psicodrama tiene un fundador único, Moreno, y que es un psiquiatra, por lo tanto es una creación de un médico psiquiatra que crea el psicodrama desde la patología, desde la enfermedad. Explora técnicas particularmente desarrolladas por Moreno, confronta más directamente los conflictos, y la matriz grupal aparece en los primeros minutos de sesión e informa de la elección del protagonista. La dramaterapia está más orientada al grupo. Podríamos decir que es más sociodramática. Tiene varios pioneros: Jennings, Landy, Emunat y otros. Recurre fuertemente a recursos derivados del teatro, aborda los problemas en forma oblicua y gradual a través del uso de metáforas, símbolos y ritos, y la matriz grupal es explorada en forma libre y flotante. En el psicodrama hay mayor directividad del director de psicodrama.
y el desarrollo escénico es central. En el caso de la dramaterapia, el conductor de grupo es un facilitador de proceso y muchas veces el desarrollo no solamente es central, sino que también se realiza en los bordes, en la periferia, en lugares simultáneos, en la escena, en la luz, en las semipenumbras, en la oscuridad, puesto que en dramaterapia se suele trabajar con escenografía e iluminación y por lo tanto esos son los recursos que aporta el teatro. Según Martínez Buquet, en la teoría de la escena, la dramática se entiende como la ciencia de las escenas. Permanece aún, no obstante, en sus remotos orígenes en la historia de la humanidad. Según Martínez Buquet, un gran psicodramatista ya fallecido argentino, esto es en estado predisciplinar. Por lo tanto, desde mucho antes de cualquier utilización de las escenas con distintos fines como teatrales, psicoterapéuticos, de adiestramiento en roles profesionales, etcétera, las escenas siempre han existido. Somos engendrados, nacemos, crecemos, amamos, nos educan, trabajamos y finalmente morimos en una escena o en medio de escenas. Para Martínez Buquet, la escena es una estructura multifocal y en continuo cambio, cuyos focos o personajes pueden ser ocupados por personas. Dichos focos están conectados entre sí por puentes de doble dirección, por donde circulan diferentes tipos de energías que son emociones, las que establecen vínculos entre los personajes. Existe el concepto de sistema de escena que está planteado por los psicodramatistas sistémicos Pablo Población y Elisa López Barberá. Puede definirse como un entramado de roles en relación con un desarrollo dinámico en el tiempo. Este conjunto de roles puede estar constituido por dos o más y tratarse de elementos o roles intrapsíquicos, constituyendo lo que denominamos escenas internas o bien roles puestos en juego por los individuos que participan en la situación, calificándolas en este caso de escenas externas. En la teoría de la escena, Martínez Buquet habla de una escena manifiesta y de una escena latente. En la escena manifiesta o escena patente, los personajes son manifiestos, las acciones e interacciones son manifiestas, el espacio dramático o físico, el tiempo, el argumento, el guión, la conciencia del actor, la crisis, desenlace, imagen, objetos y los espectadores son todos manifiestos, patentes y reales. En la escena latente son elementos afectivos, sensaciones, sentimientos, emociones, deseos, tensión dramática, conciencia de personajes, significado, sentido, espacio latente, personajes latentes. La escena latente está empujando hacia arriba, hacia la escena manifiesta, está buscando emerger la escena latente y en el trabajo de dramaterapia y de psicodrama nosotros tratamos en lo posible de hacer emerger la escena latente para que se haga manifiesta, patente y la podamos dramatizar. Una de las aplicaciones importantes de la dramaterapia es en el trastorno de estrés postraumático. Nosotros hemos tomado varios trabajos de solución y mejoría a través del teatro y específicamente a través de la dramaterapia, que la definimos nosotros como el aspecto terapéutico del teatro. En ese sentido, nosotros no pensamos que el teatro en sí sea terapéutico, a menos que exista un terapeuta con formación y ese terapeuta es un dramaterapeuta. El dramaterapeuta es el encargado de tomar las emociones surgidas de una teatralización o de una obra teatral, sea de los personajes, sea de los actores, sea del público observador, y por lo tanto también elaborarlas, cosa que no sucede en el teatro tradicional. La dramaterapia para Cornejo y Brin-Levy se concentra en los aspectos sanos de la persona, estimula la intuición, la espontaneidad y la imaginación. Los elementos centrales de la cura en dramaterapia es el drama, el distanciamiento dramático, el trabajo corporal, movimiento, mímica, rítmica, trabajo de voz, juego dramático, juego de roles, cuentos, obras, mitos, trabajo con imágenes, máscaras. Y la creatividad, forma de arte creativo que extrae ideas del medio artístico para darle forma y estímulo al proceso terapéutico. Los objetivos generales de la dramaterapia es el desarrollo emocional y psicológico para la persona y el grupo. Y por supuesto,
la posibilidad de expresar emociones por canales adecuados, hacerlas conscientes, integración de partes dificultosas en sí mismo, incrementar repertorio de roles de la persona en la vida, adquirir flexibilidad de rol y posibilidad de responder de manera diferente, facilitar conexión entre las dos realidades, mundo interno y mundo externo. La dramaterapia se basa en teorías del teatro, en teorías de la antropología y en teorías de la psicología. Desde la teoría del teatro, la dramaterapia trabaja fundamentalmente con la realidad dramática, ficcional del como sí del teatro y la distancia emocional. Existen procesos de identificación con el personaje, eso lo encontramos en Stanislavski. Existen procesos de distanciamiento o entrañamiento, efecto alienante, distancia emocional necesaria para pensar objetivamente en vez de responder subjetivamente, que viene del teatro de Bertolt Brecht. Y tenemos también que el teatro no solo incluye procesos emocionales y psicológicos, sino que también incluye un aspecto espiritual, ceremonial y ritual, un viaje mágico, una verdad revelada, teatro de autorrevelación en donde las emociones y la espiritualidad son purgadas. Eso lo encontramos en Antonin Artaud y Jerzy Grotowski. Los procesos terapéuticos del teatro, y en este caso aquí nos estamos refiriendo a la dramaterapia, porque para que exista terapéutica en el teatro debe existir un terapeuta y por lo tanto un dramaterapeuta. Son 9 elementos terapéuticos en los procesos del teatro. Tenemos la proyección dramática, el proceso terapéutico de la representación, la empatía y la distancia dramática, la personificación y la impersonificación, ser público y ser testigos interactivos, la expresión corporal, el juego y el humor, la conexión entre el drama y la vida real y la transformación. Pero insisto, para que todo esto culmine en un proceso de cambio personal, grupal y social, se requiere un terapeuta. Si no hay terapeuta, no hay terapia. Se requiere la persona del terapeuta. No puede haber terapia por sí sola o por sí misma. Ahí tenemos entonces fotos con nuestro trabajo dramaterapéutico en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Entonces vamos a ir avanzando en profundizar a través de las distintas diapositivas los distintos momentos y procesos de las teorías que sustentan la dramaterapia. La teoría de la antropología, por ejemplo, en dramaterapia la exploración es esencialmente simbólica. Se usa poco la palabra. A través de la creación simbólica el paciente trabaja su problemática desde una distancia estética, en una forma indirecta y no frontal. Si alguien tiene una dificultad con su padre, por ejemplo, se trabajará con imágenes, esculturas corporales o algún cuento en donde existe una relación conflictiva entre padre e hijo, por ejemplo, Hamlet. También en la teoría de la antropología encontramos los rituales. La llave al mundo de la imaginación se da a través del trabajo con imágenes, con rituales y con la creación de nuevos rituales. Las rutinas y los rituales nos permiten aceptar nuestra realidad diaria imponiendo un cierto orden, pues de lo contrario sería un caos. Se define el ritual como toda forma de acción que es primariamente simbólica, y hay 3 funciones claves en el rito, que son unir, iniciar, hacer crecer, un puente, una puerta, una semilla. Esas serían las imágenes, ¿no es cierto? Y yo también agregaría unir, iniciar, hacer crecer y concluir, los ritos de despedida, tan importantes en la vida. Algunos teóricos sugieren que la dramaterapia y el ritual son lo mismo. En este caso sería como un rito de sanación. Para Phil Jones afirma que la dramaterapia no es un ritual, sin embargo existen muchos paralelos como formas de acción que son primariamente simbólicas. Los temas en dramaterapia son explorados en forma simbólica o fomentando la expresión simbólica, por ejemplo creando un cuento o usando un cuento conocido. Tenemos distintas expresiones corporales como de estos grupos que hemos estado trabajando, y como ven ustedes, nosotros le damos una importancia muy seria al ritual, tanto es así que tenemos al final del curso un módulo de rituales que está conducido por nuestro profesor Cristian Vázquez. En los rituales y en la dramaterapia, la fuerte presencia del público y los testigos juegan un rol crucial para que los rituales sean efectivos.
Sin la inspiración del ritual y el uso de la imaginación del drama, la dramaterapia no sería más que una terapia de grupo y no tendría contribución alguna al proceso terapéutico. Planteamos la dramaterapia como un rito mágico. De hecho, es muy importante en nuestro programa la teoría y la práctica de los rituales, puesto que contamos con un módulo completo de rituales que está conducido por el profesor Cristian Vázquez, especialista en rituales y que se ha formado en la Patagonia, especialmente con ritos de los aborígenes de la Patagonia. Ahora bien, en el tema de los roles, los personajes y los textos, Pirandello plantea que los personajes son la encarnación de una verdad conceptual, no nacida de la naturaleza, sino de la imaginación, que es la verdadera realidad y coincide con la vida. Calvente, en el año 2002, dice: sostengo que los personajes teatrales y los personajes de la mente tienen origen y función comunes. La diferencia es que el creador teatral elabora su estructura con sutilezas y esencialidades que en los casos logrados le dan valor universal. Vean ustedes cómo se va desarrollando una teoría teatral, antropológica de la dramaterapia. Los textos, desde nuestro punto de vista, representan los parlamentos que surgen en la mente de los personajes y por lo tanto corresponden a las premisas o supuestos por los que cada personaje organiza, estructura y construye su realidad relacional. Pues bien, ese sería nuestro encuadre para entender la dramaterapia y hacer una distinción respecto de lo que es el psicodrama. En nuestro modelo de trabajo híbrido online y sincrónico, híbrido sincrónico online y presencial, nosotros hemos hecho una integración entre el psicodrama y la dramaterapia. ¿Por qué hemos hecho esa integración? Pues como venimos trabajando online desde el año 2020, desde agosto, nos hemos dado cuenta que en el mundo online las técnicas se difuminan y por lo tanto no es sencillo distinguir una técnica de psicodrama o una técnica de dramaterapia, y nos parece que las terapéuticas de acción tienen mucho más en común que diferencias y que deben ser entonces estudiadas, analizadas, aprendidas, compartidas y comunicadas por todos quienes podamos tener una formación. Muchas gracias por vuestra atención.